Xóchitl Gálvez también hizo un Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de este año, al no acordarse en la presentación misma del libro con su biografía. En un video que fue captado en redes sociales, la precandidata del Frente Amplio por México, que coaliga a los nefastos partidos PRI, PAN y PRD, olvidó el nombre de la obra cuando la moderadora de la mesa Mujeres en el Poder, en la que participó, le preguntó cómo se llamaba. Desatinada y con una risita nerviosa, Xóchitl Gálvez tuvo que tomar el ejemplar que tenía al alcance de su mano para leer directamente la portada. Soy cabrona y media, dijo la aspirante panista, quien no terminó de leer el título completo de su libro, Soy cabrona y media, salvar a México, la visión de una candidata ciudadana. Este incidente se suma a otras situaciones incómodas que han marcado el inicio de la carrera presidencial de Xóchitl Gálvez, como el pasado 12 de noviembre, cuando en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, la aspirante se quedó en silencio al apagarse el teleprompter en el que leía su libro. Ya se me fue el discurso, dijo en esa ocasión, también con risitas nerviosas. Pero Gálvez no es la única que ha errado al mencionar libros y autores. También falló Samuel García, precandidato único de Movimiento Ciudadano, a la presidencia de la República, quien, para no caer en el mismo error que Peña Nieto, recomendó el libro El Federalista, cuyos autores, dijo el emesista, son los tres padres fundadores de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison. Antes que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como Peña Nieto, ¿cuáles son mis mejores 3 libros? Les recomiendo el libro del Federalista que escribieron los 3 padres fundadores de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison, dijo García en la FIL. Sin embargo, pese a que su objetivo era no hacer un Peña Nieto, Samuel García desgraciadamente no lo logró, pues confundió a uno de los 3 autores de su libro favorito, el título al que hizo referencia, el cual es una recopilación de los artículos periodísticos que defendieron la ratificación de la Constitución Federal para Estados Unidos, fue escrito por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay. Veamos enseguida cómo la candidata de Claudio X González, Xóchitl Botar Gálvez, hace el ridículo y olvida el nombre del libro con su biografía que ni siquiera escribió en la FIL. Xóchitl Gálvez, ya nos decías los tipos de pobreza en México, ya nos hacías una definición de la pobreza en México. Tú aspiras a gobernar este país. Conocer México, Xóchitl, es caminar por sus distintos estados y regiones. También estudiar a fondo la gran diversidad de culturas y tradiciones, así como las distintas formas de pensamiento de la ciudad y del campo, del norte y del sur, del oriente y del poniente. ¿Cómo administrar los recursos para eficientar la administración de estos y lograr combatir el rezago que existe actualmente? Muchas gracias nuevamente por la pregunta, es súper interesante. Y justo, bueno, yo sí puedo decir que de los 3 precandidatos que estamos, soy la persona que más conoce México. Lo mismo conozco Sisoguichi en la Tarahumara, que San Juan Chamula o cualquier municipio de la montaña de Guerrero, Metlatónoc, San Juan Puerto Montaña, en Veracruz, por la zona de las Chuapas, porque he caminado México a lo largo de muchas décadas, años, primero con la fundación que tuve y después como funcionaria federal y ahora como precandidata. Yo, de las cosas que más me han apachurrado el corazón, por ejemplo, ahora en mi visita a Chiapas, es que en Chiapas había pobreza, pero hay violencia y pobreza, y es brutal, porque empieza a haber un desplazamiento de personas que pierden su tierra, que pierden su casa, porque tienen que huir de la violencia, y eso es un ingrediente adicional que le estamos poniendo a la pobreza. Necesitamos, lo primero que he dicho es que necesitamos gastar bien el dinero. Yo sí creo que hacer una refinería con 3 veces su valor es algo para mí impensable. Alguien debería estar fuera del gobierno, porque habían dicho que iba a costar $8,000 millones y hoy está costando prácticamente más de $20,000 millones. Esos 240,000 millones de pesos se podrían haber gastado en medicamentos, en escuelas de tiempo completo, en estancias infantiles, se podían estar gastando en proyectos de cultura. Entonces creo que los proyectos que desarrollemos tiene que haber absoluta transparencia, absoluta rendición de cuentas. No podemos seguir gastando de manera indebida el dinero de los mexicanos. Pagamos un aeropuerto por 300,000 millones de pesos que no está.
un tren que iba a costar 120,000 millones y hoy cuesta 500,000 millones, también y además con un desastre ambiental. No tengo nada contra el tren, pero yo sí hubiera hecho un estudio de impacto ambiental necesario. Entonces creo que lo primero que se tiene que hacer es elegir tus batallas. Y para mí hoy no hay batalla más importante que la seguridad de los mexicanos. Lo que más me dice la gente es, podemos aguantar el hambre, pero esta violencia que estamos viviendo ya es inaceptable. Segundo tema que yo veo que le está dañando a los mexicanos es el tema de la salud. El tema de la salud es una cosa que los está empobreciendo porque tienen que ir con médicos de farmacias a comprarse los medicamentos. Yo sí creo que los mexicanos merecen más. Sí merecen la pensión de adultos mayores, pero además merecen tener medicamentos, atención a la salud. Los jóvenes merecen tener la beca, pero también vacunas. Hoy solo 3 de cada 10 niños tienen vacunas completas. Se ha incrementado 40% la mortalidad materna. Es de horror que las mujeres se estén volviendo a morir de parto. Necesitamos que los niños tengan escuelas de tiempo completo. Le estamos dejando al crimen, a los jóvenes, a merced del crimen. Entonces, sí creo que necesitamos priorizar que el tercer tema que les voy a decir, que es tremendo, es el abandono al campo. No sé si sepan, pero estamos teniendo la sequía más brutal en 50 años. Muchísimas comunidades no van a levantar 1 kilo de maíz, 1 kilo de frijol este año. Zacatecas solo va a recoger el 20% del frijol. Y Los Altos de Jalisco no va a producir 1 kilo de maíz. ¿Qué va a pasar el año que entra? Se va a incrementar la pobreza. Entonces sí creo que tenemos que elegir muy bien las batallas y yo lo que digo, yo no voy a gastar el dinero a lo güey, yo voy a gastar el dinero en lo que se tenga que gastar y los corruptos a la casa. Gracias. Gracias, Xochitl Gálvez. ¿Cómo se llama tu libro? Xochitl, ¿cómo se llama tu libro? Soy cabrona y media. Ese es del que hablábamos el año pasado, Xochitl. Ese es el libro. Gracias. Vamos ahora, continuando en este panel. Gracias. Gracias, Xochitl Gálvez. ¿Cómo se llama tu libro? Xochitl, ¿cómo se llama tu libro? Soy cabrona y media. Ese es del que hablábamos el año pasado, Xochitl. Ese es el libro. Gracias. Vamos ahora, continuando en este panel. Gracias. Gracias, Xochitl Gálvez. ¿Cómo se llama tu libro? Xochitl, ¿cómo se llama tu libro? Soy cabrona y media. Ese es del que hablábamos el año pasado, Xochitl. Ese es el libro. Gracias. Vamos ahora, continuando en este panel. Y por último, aprovechando, ¿por qué no fue a la FIL de Guadalajara, doctora? No se juntó no logramos agendar, ya teníamos los eventos de la Ciudad de México, ustedes saben, ayer estuvimos en Iztapalapa y en Coyoacán, y ya no había posibilidad de ir. En realidad fui invitada por Paco Taibo, no había sido una invitación de la FIL de Guadalajara, o fui invitada por Paco Taibo a presentar su libro. Entonces hablé con Paco, en vez de presentarlo en la FIL, lo vamos a presentar pronto en la Alameda, y él es un libro en realidad casi biográfico, pero que al mismo tiempo representa pues la historia de muchísimas luchas sociales. Entonces en realidad era... ahí quedé mal con Paco Taibo, pero lo vamos a recuperar próximamente en la Alameda. Esa fue la razón. Gracias, buen día a todas y todos. Finalmente, equipo. En el tema de la Feria del Libro, pues es la pregunta típica, ¿cuáles serían sus 3 libros favoritos? Para poder... A ver, vamos a hablar de García Márquez, 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, y vámonos a la ciencia. Vamos a hablar de algo que me formó a mí en la parte de energía, con un autor hindú que se llama, se apellida Reddy, que tiene que ver con energía y desarrollo sustentable, que desde los 80s había venido trabajando con él. Gracias. Concluimos con la conferencia. Finalmente, equipo. En el tema de la Feria del Libro, pues es la pregunta típica, ¿cuáles serían sus 3 libros favoritos? Para poder... A ver, vamos a hablar de García Márquez, 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, y vámonos a la ciencia. Vamos a hablar de algo que me formó a mí en la parte de energía, con un autor
hindú que se llama, bueno, se apellida Reddy, que tiene que ver con energía y desarrollo sustentable, que desde los 80s había venido trabajando con él. Gracias. Concluimos con la conferencia. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.